Hola, hola a todos, bienvenidos, soy Luigi y esto es otro episodio de Teapot by Dominai. En esta oportunidad tenemos un episodio que me parece que está increíble porque me da la impresión y estoy casi seguro que hay un montón de gente que va a poder hacer clic con el tema de hoy. Hay una sensación por ahí que se llama burnout. Cuando uno está emprendiendo, cuando uno está trabajando, sientes que no puedes más. Antes de empezar, ya les voy diciendo de qué va el episodio. Antes de empezar, los invito a que nos puedan seguir en redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, para que les guste Twitter. Estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, si te gusta más como el lado corporativo. Y por supuesto, nuestro canal de YouTube, donde nos estás viendo ahora mismo. Me imagino que es así, a menos que estés viendo un videoclip en otra de las redes. Por supuesto, la invitación también es a suscribirse, a que nos den feedback, nos digan: muchachos, me gustó este tema, vamos a hablar del otro tema. Es importantísimo para nosotros que nos digan de qué les gustaría conversar. Como podrán ver, en esta oportunidad estoy solo, Tiger no nos va a poder acompañar, pero como se lo dije antes, este episodio va a estar increíble, además de que tenemos una invitada de lujo, una persona que yo siento que es súper talentosa, le tengo mucho cariño, se llama Francis Salazar. Francis es psicólogo clínico, es life coach, tiene experiencia con equipos deportivos y Francis es la que nos va a estar diciendo, señores, ese síndrome que se llama burnout, junto con otros, esto es lo que está pasando, cómo lo podemos corregir. Así que sin más, bienvenida Francis, buenos días. ¿Y cómo estás? Hola Luis, buenos días. Gracias primero que todo por la invitación que me estás haciendo en el día de hoy de compartir este tema que en este momento está ocurriendo mucho a nivel mundial. Bueno, y qué mejor que hacerlo en tu compañía, una amistad de toda la vida, que nos ha permitido llegar profesionalmente donde estamos, ¿no? Muchísimas gracias, Francis. Sabes que Francis es una de las mejores personas con las que a mí me gusta hablar, porque cuando yo me siento mal, yo nada más tengo que llamar a Francis. Entonces Francis como que me empieza a recordar todas las cosas que a mí se me olvidan de mí mismo. Así que búsquense esa amiga. No tiene nada que ver mucho ahorita con el podcast, pero búsquense con esa amiga que siempre les levanta el ánimo. Amiga o amigo. Entonces, Francis, cuéntame una cosa. ¿Eso que se llama burnout es real? Creo que en una oportunidad tú y yo lo conversamos por un emprendimiento que yo tuve que te dije, coño, Francis, no puedo más. Hasta aquí doy. Danos un poquito más de detalles de qué va y cómo ese sentimiento del burnout puede, digamos, impactar de forma muy negativa, no solamente al emprendedor, pero incluso al profesional que esté trabajando en una empresa que esté metido en el mundo corporativo. Sí, tal cual como tú lo acabas de describir, ¿no? El burnout nos lleva directamente al agotamiento mental. Es esa sensación de sentirte embotado, que no puedes más, que estás súper agotado, que puede venir acompañado de muchísima fatiga y en muchísimos casos viene acompañado a veces de algún tipo de patología psicológica. Entonces, y en las patologías psicológicas puedo hablar un poco, puedo mencionar, por ejemplo, ansiedad, síntomas de taquicardia, sudoración en las manos, puede tener una mezcla de otro tipo de situaciones como esta anedonia, que es esas ganas de no querer hacer nada, de estar tumbado en la cama. Entonces, cuando empieza a aparecer algunos síntomas, hay que parar. Entonces, allí es cuando vamos a buscar un profesional, una persona especializada en esta área que nos pueda permitir un poco saber qué es lo que me está pasando, por qué me estoy sintiendo así. Y me solía mucho ocurrir en todas las áreas en las que estaba trabajando. En los equipos de fútbol me pasaba muchísimo cuando trabajaba en el área deportiva, me pasa muchísimo a diario y sobre todo me está pasando mucho en la actualidad. Estas personas describen estos síntomas y dicen, estoy deprimido, estoy muy ansioso, estoy teniendo un ataque de pánico y cuando exploro detalladamente lo que me estoy consiguiendo es que en el área donde están, que están trabajando, ya pasamos de trabajar de 5 horas, de 8 horas, a estar trabajando hasta 10, 12 horas en la computadora, porque pasamos de un punto de estar en las oficinas, tuvimos que pasar a la casa. Y no sé si han escuchado un poco de que, wow, ahora siento que trabajo más. Si estoy en mi casa, no tengo que salir, no tengo que manejar, no tengo que desplazarme. Ahora estoy en la casa, me siento más cansada como estoy en la oficina.
estoy trabajando mucho más horas porque hay muchísimas más sobreexigencias, porque aparte estamos metidos inmersos en un obstáculo, en una situación que nos ha llevado a todos a tener que adaptarnos, a ser resilientes y a poder batallar. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre todo esto, que cuando entramos en este estrés crónico, aparece entonces la sensación del burnout. Entonces empezamos a sentirnos quemados. Entonces, ¿qué ocurre? Paras, haces un stop, justamente lo hemos conversado muchas veces. En aquel momento, Luis y yo un poco intercambiamos esto, me siento así, ¿qué me está pasando? Y yo empezaba como a ver qué era realmente, a evaluar un poco qué era lo que le estaba pasando a Luis, qué es lo que te estaba pasando en ese momento. Y concluimos entre los dos que te estabas quemando, o sea, que necesitabas parar, necesitabas conectar de nuevo contigo, conectar con otras actividades liberadoras, de alguna forma expandir un poco el conocimiento, llenar un poco el conocimiento y colocar las cosas como en orden, dándole prioridad, ubicándolas en el lugar indicado, hacer como una organización y un replanteamiento de en dónde estabas, era lo que querías lograr. Y fíjate que cuando expandimos desde aquí, podemos ver así como que, wow, eso es lo que me pasa. Por eso es tan importante poder conversar de lo que sentimos, de lo que pensamos que nos está generando emociones de incomodidad. Cuando me siento incómodo, en eso que yo digo, wow, pero si esto me gusta tanto, ¿cómo es que no lo estoy disfrutando? Y cuando llegas a ese punto que tú dices, pero esto era lo que yo quería, esto era lo que yo añoraba, ahora estoy en el trabajo de mis sueños, pero no lo estoy disfrutando. Haz un stop, porque hay que revisar qué es lo que está pasando. Exactamente, exactamente. De hecho, una de las cosas que en ese momento llegamos a conversar, y lo hemos conversado tú y yo varias veces, hay como una suerte de lo que yo llamo de pandemia silenciosa. De hecho, un medio acá lo publicó hace un año que hablaba sobre las enfermedades mentales en los emprendedores. Y entre las cosas que hablaba sobre las enfermedades mentales, decía que el emprendedor tiene que tener una mezcla muy específica en su estructura psíquica para poder abordar el emprendimiento y todas las exigencias que eso lleva. Pero que si esa mezcla que tú tienes no está balanceada, pues bueno, te va a traer una serie de problemas que son importantísimos, son súper delicados. Quizás muchas veces la personalidad del emprendedor, de que es una persona que se siente como echada para adelante, capaz de hacer todo, que asume riesgos, que puede con todo, no le permite ver en un momento determinado, oye, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda porque me voy a volver loco, necesito ayuda porque no aguanto esta presión, no aguanto las situaciones en las que estoy viviendo y me va a traer un problema mayor. Y los casos de depresión estructural que se están dando con los emprendedores es gravísimo. Incluso creo, Francis, si no me equivoco, que si no te da el síndrome del burnout, otro síndrome que vas a empezar a desarrollar es algo que se llama el síndrome del impostor, ¿no? Cuéntanos como un poco desde tu experiencia, ¿cómo es eso? ¿Qué has visto? ¿Cuáles son las sensaciones que tú tienes acerca de esas cosas? Sí, eso es algo que también ha estado pasando. Tienes razón en todo lo que estás diciendo porque es así tal cual, ¿no? Acabas de parafrasear y resumir realmente lo que viven muchísimas personas. Y estoy segura de que muchísimas personas que ya nos están escuchando están diciendo, wow, eso me pasa a mí. Y el impostor aparece sobre todo en el momento en el que empiezas a dudar de tus propios conocimientos y empieza a aparecer como esa sobreexigencia en querer hacerlo a veces todo, pero sentir que como que no estás listo para hacerlo o sentir que eso que tú estás haciendo todavía te falta y no y es como esa parálisis realmente por el análisis, o sea, pasas allí como rumiando y pensando y repensando y analizando lo que quieres hacer, lo que quieres decir, en lo que quieres emprender, en lo que te quieres lanzar y resulta que siempre piensas en que no estás listo todavía, que la sensación como que te falta algo, que todavía como que no puedes y entonces te quedas en esa paralizado y no te atreves. Entonces, y cuando te atreves, te escuchas o empiezas esa sensación de comparación. No, pero es que, ¿para qué lo voy a hacer si también hay muchas cosas en esa línea de lo que yo quiero emprender y todavía me falta? No, todos somos totalmente distintos. Entonces, aquí es cuando viene el momento en el cual tienes que hacer una auditoría de cómo está tu nivel de confianza. Porque ahí aparecen otro tipo de variables psicológicas, otros procesos mentales, aparecen las patologías mentales
Y entonces eso es lo que te está generando de alguna manera el bloqueo. Entonces aquí es el momento donde yo hago la auditoría de mi confianza, de cómo está haciendo mi autoconocimiento, quién soy yo desde el punto de vista emocional, qué es lo que estoy teniendo, me estoy expandiendo en conocimiento y ahí puedo como parar y disfrutar realmente de lo que estoy brindando, de lo que estoy dando. Porque ocurre muchísimo. Lo hago, pero digo, no, esto no me salió bien, esto no me salió bien, lo pude haber hecho mejor y no disfrutas realmente de lo que sí estás haciendo porque el otro recibe, la otra persona recibe eso que tú estás dando, lo recibe y dice, wow, claro que sí. Y ya eso es muchísimo. Cuando ya a la otra persona le está llegando lo que tú estás ofreciendo y realmente le está sirviendo para pasar a un siguiente nivel. Cuando eso ocurre, ya tú dices, wow. Entonces, pero muchas personas no lo están disfrutando. Y ahí es cuando llamamos el síndrome del impostor. Claro. Ahora, Francis, ayúdanos a hacer algo. O sea, por lo menos las personas que nos están escuchando, yo que tengo la suerte de que eres mi amiga, tú obviamente eres una experta en la materia, eres psicóloga clínica, eres life coach, has trabajado con equipos deportivos, que eso vamos a estar comenzando en un ratito. Pero si tú nos pudieras poner de una forma como muy sencilla, otra vez a los que nos están escuchando, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo lo puedes identificar? Si tú, vamos, tú eres un emprendedor o otra vez estás trabajando para esta organización y tú empiezas a tener como estas sensaciones como de hastío, estás agotado, sientes que no puedes más, te está pegando como que sientes que no tienes energía. Eso que tú dices que le dices, que nos estás comentando, perdón, que dices, tú tienes que hacer un alto, haces como un stop, empezar a ver para los lados. Pero ¿cómo se mastica eso? O sea, ¿cuáles son las prácticas que tú le podrías dar a las personas de una forma muy breve para que lo anoten y lo empiecen a experimentar en casa? Ok, primero que nada, es hacer conciencia y estar presente en el presente. Con presencia en el presente es el modo de vivir para poder conectar realmente con lo que estás sintiendo, con lo que está pasando. Tienes que buscar cuando empiezas a sentir esa sensación de que ya no estás disfrutando de lo que estás haciendo, en dónde estás, bien sea que eres empleado, estás en una organización, estás llevando un proyecto o estás emprendiendo. Entonces, cuando tú sientes que estás supuestamente en el lugar donde tú querías estar, pero no lo estás disfrutando, entonces ahí inmediatamente tienes que hacer un stop. ¿Por qué no lo estoy disfrutando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y ahí tienes que buscar ayuda, tienes que conversar, porque esto es lo que va a ser el paso para que tú gestiones lo que está pasando, para que tú gestiones esa emoción que está apareciendo, para que la puedas entender, para que la puedas hacer consciente, para que la puedas trascender y eso te permita dar el paso para expandir qué es realmente lo que necesitas. Entonces, otra parte de hacer un stop es también poder tener como conexión contigo, porque cuando tú tienes conexión contigo, tú vas a poder saberte y vas a poder tener este autoconocimiento y vas a poder saber, me estoy empezando a sentir tristeza, me estoy empezando a sentir fatigado, me están sudando las manos, estoy teniendo mucho dolor de cabeza. Empiezas, pero si tú no vives como conexión con presencia en el presente, no estás pendiente realmente de cuáles son tus sensaciones, de dónde estás, de quién eres, entonces vas a pasar por alto y vas a ir directo al resultado. Por eso es tan importante vivir el proceso, que era lo que decía hace unos minutos. Tener conciencia de cuál es mi situación actual, en dónde estoy en este momento, qué quiero lograr, para dónde voy, cuál es mi realidad deseada y realmente planificar y ubicarte en los objetivos de lo que tú quieres lograr. Cuando te ubicas allí, entonces va a ser distinto, pero no puedes de una vez irte al resultado, planificar objetivos si tú no tienes un autoconocimiento, si tú realmente no sabes quién eres, no sabes para qué, cuál es el propósito de lo que quieres lograr, en dónde estás, de lo que, cuál es el objetivo que te dijeron que tenías, cuál era la meta, cuál era el plan que te dijeron que tenías que cumplir en tanto tiempo. Si tú no tienes eso claro, pero desde tu propio autoconocimiento, desde conocer tus talentos y cuáles son tus fortalezas para adentrarte allí en ese proceso, entonces vas a llegar primero. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre realmente? Yo actualmente, de hecho, tengo un proyecto que se llama Red Mind Now, que es justamente donde tengo una metodología que he creado en función a los diferentes años de experiencia que he tenido con las personas. Entonces las personas dicen, bueno, es que yo quiero llegar aquí. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que les hago?
¿cuál es el siguiente nivel que quieres lograr? Entonces, ¿cuál es el siguiente nivel? Entonces, eso los lleva definitivamente a pensarse. Se los acompaño a pensarnos, a realmente hacer, ayudarlos y acompañarlos a hacer la auditoría realmente de autoconocimiento, de dónde estoy, y después de ese autoconocimiento es que realmente pasamos a fijar el objetivo, a utilizar todas las diferentes herramientas, que hay diferentes modelos para definir objetivos con paso a paso, medibles, cuantificables. Hay millones de estrategias para realmente definir objetivos de cuál es el plan y de allí voy a planificar ese plan de acción que me va a llevar ya enfocado en días, semanas o Correcto. meses, años para lograr objetivos. Entonces, aquí es sumamente importante detenerse en este autoconocimiento. Correcto. Creo que también una de las cosas más importantes que hay que hacer, y en una oportunidad lo conversamos, que uno se olvida mucho de uno mismo cuando emprende. Y es una cosa súper paradójica, porque el emprendimiento es un proceso verdaderamente solitario. La competencia eres tú mismo, o sea, tú inicialmente estás compitiendo contigo mismo, estás abordando el emprendimiento porque confías mucho en ti mismo, pero durante el proceso te olvidas de ti mismo también. Entonces, ¿qué llamo yo olvidarse de uno mismo? Te olvidas de las cosas que te gustan y que te generan placer porque estás tan enfocado en sacar adelante el proyecto que de repente te olvidaste que te gusta montar bicicleta o te olvidaste que te gustaba ir a jugar futbolito con tus panas o te olvidaste de lo mucho que te gusta cocinar. Entonces, al no generarte esas sensaciones de placer que van a romper con la rutina y también tienen digamos, un significado y tienen un beneficio muy particular en la psique, no haces más que acelerar este proceso de cansancio y de desesperanza con lo que estás haciendo. Porque simplemente no te estás dando un break. Aparte de estas actividades que tú estás diciendo, Francis, con el programa que tú desarrollaste, tú planteas que el emprendedor o la persona que se esté viendo contigo o en general se busque estos espacios como lúdicos como parte del proceso. Sí, 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 totalmente. De hecho, esto yo los llamo los hábitos de grandeza, ¿no? Son este tipo de actividades liberadoras que pueden ser deportistas, o sea, deportivas, pueden ser para deportistas que están un poco enfocados en lograr objetivos, pero entonces estos deportistas necesitan utilizar otro tipo de actividades liberadoras. Si bien el deporte es una forma de liberar endorfinas porque nos llena de energías y esa es la forma, las endorfinas, el antidepresivo natural. Si bien es importante poder conseguir y ubicar cuáles son estas actividades liberadoras que a ti que te conectan con el disfrute, con el placer. Entonces, en estos hábitos de grandeza, yo llevo a las personas a hacer a planificar una rutina diaria. En esta rutina diaria, entonces empezamos desde la mañana. Entonces iniciamos a veces como por ejemplo, lo primero que vas a hacer es hacer una actividad liberadora, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la actividad liberadora? Puede ser deportes, puede ser música, puede ser leer un libro, puede ser ver el fragmento del capítulo, pero que esté conectado con algo que te genere placer, con esa actividad que puede ser el talento nato que tú tienes. Eso que se te hace fácil hacerlo y lo disfrutas, pero que esté relacionado realmente con algo que te conecta con el placer. Luego de eso, entonces viene la parte donde tú expandes conocimiento y te regalas un tiempo para estudiar lo que estás haciendo, en dónde te encuentras. Y luego de eso comienza realmente un espacio de meditación. En la meditación es donde entrenamos realmente, utilizo muy mucho el mindfulness. ¿Para qué? Para precisamente llevar la mente y el cuerpo a entrenarlo en tener presencia en el presente. ¿Por qué? Porque la meditación te lleva a ese ejercicio de conectarte con tus sensaciones, con tus pensamientos, con tus emociones, con tus sueños. Y cuando empiezas a vivir el día de esta forma, empiezas a sentir como que es tan liberador y te conectas de una forma tan positiva que el resto del día te va a fluir excelente. Entonces ya después de todo esto que puede ocurrir en una hora que te estoy dando de inicio del día, comienza tu propósito del día, que es rechequear tu agenda que tienes para ese día. Ir hora a hora chequeando cuáles son las actividades que me corresponden. Cuando termine tu jornada laboral, intentar que no sean más de 8 horas de trabajo.
Comienza otro espacio donde te vuelvas a encontrar, si tienes familia, y vuelves a regresar a estas actividades liberadoras, donde tú vuelvas a estar más conectado contigo. Si tú vives y planificas tu día a día de esta manera, te vas a encontrar con una sensación de éxito y de triunfo increíble. Y vas a empezar de nuevo a tener la práctica directa donde vives la pasión, donde realmente estás viviendo. Y la pregunta que yo digo siempre y que les hago siempre a todos es, número uno, ¿cuál es el próximo nivel que quieres llegar? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Y número dos, ¿cuál es la historia que tú quieres vivir para tu vida? Cuando tú empiezas a responderte eso, vas a poder realmente planificarte, hacer tu rutina, tus hábitos de grandeza, que son esos que te hacen conectar con lo que tú quieres, en dónde estás, en lo que quieres lograr. Importantísimo eso, porque fíjate que hace un par de días hablaba con una persona que tiene una actividad muy concreta en el mundo de la publicidad. Me decía que bueno, que estaba cansada, que no podía más, etcétera, etcétera, que sentía que se quemaba, pero que bueno, que al mismo tiempo sentía que tenía una responsabilidad muy grande, sobre todo la responsabilidad financiera, y que muchas veces esa misma responsabilidad, porque la persona entra como en ese círculo vicioso, no, tengo que seguir haciendo esto porque esto es lo que me genera plata, y con esta plata o con este dinero es el que puedo mantener a mi familia, que es la gran realidad, a veces yo digo la gran realidad aplastante, ¿no? Pero yo le comentaba que de igual manera tenía que buscar las formas de hacer lo que le gusta. Entonces, la respuesta que me da, y me dice, bueno, pero imagínate si yo me pongo ahorita a estudiar fotografía, porque estamos hablando de la fotografía, no sé, me voy a tardar quizás 6 meses, 1 año para estudiar fotografía, después serán 2 años más para que agarre experiencia. Entonces, después de esos 2 años es que puedo ir, digamos, a salir a buscar clientes con los que yo sienta que puedo vivir de la fotografía. Y mi respuesta a ese planteamiento fue, pero los 3 años van a pasar indistintamente de que tú estudies fotografía o no. O sea, de igual manera van a pasar los 3 años. La diferencia está en que tú tomes también la decisión consciente de decir, yo estoy en este espacio en este momento, este espacio me brinda estas cosas que son positivas, tiene otras tantas que no me gustan, y estas que no me gustan, de alguna manera son las que también me están motivando a tomar decisiones como hacer el curso de fotografía, inicialmente porque lo disfruto mucho, me gusta, y quién sabe si en el futuro esto me va a permitir generar la actividad económica que me haga romper con la que estoy haciendo ahorita, que me tiene tan cansado, tan cansada. Esa parte es importantísima porque la gente se le olvida eso, la gente se deja atrapar por ese cassette de es que tengo que trabajar, tengo que producir dinero y no tengo tiempo. El tiempo siempre está. La diferencia es cómo uno prioriza las cosas y lo que decíamos antes, cómo no te traicionas a ti mismo. Yo recuerdo que hace algún mes yo hablaba con un amigo, yo le tengo muchísimo cariño, se llama Andrés, y entre las cosas que decía Andrés, decía, no te traiciones a ti mismo. Tú tienes que estar muy claro en quién eres, cuál es tu tope, cuáles son las cosas que tú puedes hacer, las cosas que no puedes hacer, y desde ahí se construye para ir llegando a las cosas que se quieren ir alcanzando, porque de lo contrario lo que nos genera es muy cansancio. Yo me estoy tomando unos minutos acá porque también creo que es importante que la gente lo escuche de alguien que lo ha vivido. Hemos escuchado a Francis, vamos a seguir con ella, pero también me voy a dar la chance de hablarles de mí. Yo lo he vivido. Yo sé lo que es tener un emprendimiento. Yo sé lo que es arrancar una empresa de cero a que facture X cantidad de miles, millones de dólares. Yo he pasado por ese proceso y les puedo decir que hay un momento en el dinero no te sostiene. Te sientes horrible. Si no lo sabes atender, es gravísimo. Porque entonces eso sí va a generar que te afecte de una forma donde ya no puedes seguir haciendo las cosas como lo estás haciendo, ya no puedes atender a tu familia como la querías atender o la ibas atendiendo, incluso a ti mismo, y se te convierte en un problema mayor. Entonces, seguimos. A los que nos están escuchando, a Francis y a mí en este episodio de Teapot, por favor busquen ayuda, porque el transitar es muy solitario y puede ser muy doloroso. Busquen ayuda. Y recuerden siempre la razón por la que empezaron
a emprender. Francis, seguimos contigo. Claro. Me gustaría Ajá, preguntarte algo. dime. Algo para que tú le cuentes a las personas, porque sabes que yo le he dicho a las personas que yo siempre te echo flores cuando hablo con las personas sobre ti. Cuéntanos de tu Gracias. experiencia con unos nadadores de aguas abiertas. Cuéntanos, o cuéntales a las personas, porque ya conmigo lo hiciste, ¿cuál es la relación que hay entre un nadador de aguas abiertas y un emprendedor? ¿Por qué tú crees que son tan parecidos y cómo esas técnicas que tú utilizaste con este grupo de atletas, el emprendedor le puede utilizar para prevenir los síntomas de burnout y del síndrome del impostor? Ujú. Sí, definitivamente es todo lo que eso que tú dices es tan importante, pero parte justo de esto que puedo dar la respuesta en la comparación de lo que hace un emprendedor con el deporte. Si bien siempre converso con mis muy buenos, increíbles amigos de toda la vida, tú y Andrés, que han emprendido mucho tiempo en esto, y yo venía un poco, cuando los escuchaba, automáticamente comparaba un poco con la experiencia que vivo, con los atletas de alto rendimiento y los diferentes deportes en los que he trabajado. O sea, la comparación directa es tal cual. Si bien todos compartimos las mismas variables psicológicas, las vemos de una manera distinta. Y fíjense cómo el emprendedor pasa y comparte las mismas características que tiene una aguas abiertas. Y fíjense, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las variables que necesitan y que tiene en la hora de aguas abiertas? Entonces, esa persona está, imagínense, no es en una piscina, no estoy hablando del que nada dentro de una piscina que está completamente seguro, va y viene, conoce la piscina, Correcto. hasta sabe cuáles son las baldosas, la número 1 hasta la 35 de la que está mirando. Exacto. Si está nadando hacia arriba, ya sabe cuál es el lugar y la nube en la que se encuentra. No, estamos hablando de aguas abiertas, que es un mar profundo, donde realmente tú no sabes qué te vas a conseguir. Mucha Tú no sabes incertidumbre. muchísima incertidumbre. Entonces, yo les preguntaba, tanto a ti en muchas conversaciones, como le preguntó a Andrés todo el tiempo, ¿qué es todo eso que tú te consigues? Y cuando venimos, o sea, es perfecto. Es perfecto porque, o sea, lo resume todo. Tienes la incertidumbre, tienes que estar completamente concentrado. Estás trabajando realmente contigo. El autoconocimiento es completamente vital. Estás enfrentándote a ti mismo. Tu rival eres tú, no estás compitiendo con más nadie. Tú quieres ganar y quieres llegar a la meta, pero realmente para llegar a la meta depende de quién, depende de ti. Y depende realmente de que tú estabas preparado para llegar allí. Porque antes de entrar al mar, tuviste que haber pasado por muchas piscinas anteriormente donde te entrenaste, donde tuviste muchísimo conocimiento, y eso es el emprendedor. Entonces, fíjense que lo que estoy diciendo es tal cual directamente proporcionado al emprendedor. El emprendedor se somete a diferentes obstáculos. Él está allí, pero es constante, él no puede parar, él está ahí entregado absolutamente al peligro de lo que se pueda, de lo que se pueda enfrentar. Ujú. No se para, porque si te paras, te ahogas, ¿cierto? Si dejas de remar, si dejas de nadar, te ahogas y no sabes. Puedes ir, vas a tener y vas a conseguir con cualquier cantidad de obstáculos, porque puede ser que tengas que esquivar una piedra, puede ser que haya una ola, puede ser que esa ola y la corriente te llevó para otro lugar y tal cual. No se parece te lo pregunto en este momento, no se parece a lo que siente y lo que vive un emprendedor diariamente. Total, total. Sí, porque cuando uno emprende, eh, sobre todo cuando son productos o servicios donde tú estás comprobando la teoría. Eh, Porque cuando tú estás arrancando un negocio que ya existe, hay una parte, hay un tema de incertidumbre que baja un poco porque ya sabes que ese tipo de negocios funcionan. Pero cuando eres un emprendedor y estás desarrollando un producto, un servicio que no existe o es una mejora significativa a algo que ya está en el mercado, pero realmente tú necesitas comprobar tu teoría de negocio, la incertidumbre es la única certeza que se tiene. Y para llegar a la meta, entonces, ¿qué tienes? Necesitas confianza, persistencia, Correcto. ¿ok? Un coach, Ímpetu, un coach, un la mentores. pasión, unos mentores. La pasión siempre la tienes allí. Entonces tienes que creer en eso que tú quieres lograr. Tienes que buscar conocimiento, estudiar, leer diariamente, entrenarte, porque la vida va rápido y siempre es necesario
realmente el entrenamiento constante absolutamente de todo, de todo. Entonces, claro, aquí tienes adentro, inmerso, todas estas actividades que tú tienes que llevar a cabo para mantenerte en el tiempo, para mantenerte allí. Entonces, cuando después que llegas a la mente y dices, wow, lo logré, viste que pasaste toda la cantidad de cosas, pero esto no lo logras con éxito volviendo y retomando un poquito lo de atrás y volviendo un poco respondiendo a la pregunta que me estabas haciendo de cuáles son las técnicas que he utilizado para que esa persona llegue a ese punto del resultado con éxito. Entonces aquí parto del autoconocimiento. Si no tienes autoconocimiento, y eso es lo que yo hago, por ejemplo, con los nadadores de aguas abiertas, utilizo en este momento una técnica, hablando de expansión, acabo de estar entrenándome en un bootcamp de fortalezas que con una empresa maravillosa, se llama Waku, y ellos precisamente hablan de la fortaleza y ese talento nato. Necesitamos ese talento nato, identificar el talento nato. Creo que lo estábamos hablando hace un par de días atrás. Sí. Cuando no identificamos realmente cuál es nuestro talento, cuando no tenemos realmente esa auditoría de cuál es mi conocimiento de mí misma, quién soy, cómo me describo, qué persona, a dónde quiero llegar, entonces no lo voy a poder lograr. Entonces, ¿y cómo se hace? Pero espérate, todo eso está muy bien. ¿Y cómo se hace la auditoría? Yo estoy hablando, viene alguien, me escribe por las redes, tengo algún conocido y me dice, oye, me está pasando esto y esto y esto, o te escribe a ti. No tengo las posibilidades ahorita de buscarme un coach. No, todo el capital que tengo lo tengo metido en el emprendimiento, no tengo la flexibilidad económica. ¿Qué herramientas le podemos decir a las personas en este momento que pueden visitar, pueden obtener, que sean gratuitas, para que se puedan hacer esa auditoría de la cual estás hablando tú? Fíjate, por ejemplo, pero aquí lo más importante, tal cual, o sea, hay una batería súper poderosa que se llama el test de Gallup. Y hay entre estas baterías hay muchas otras test gratuitos, hay otras que tenemos que pagar y cancelar algo, pero están inmediatamente, o sea, están en internet, es online, es una batería donde realmente vemos y descubrimos cuáles son mis fortalezas. Pero antes de llegar allí, yo necesito realmente conectar con unas huellas del pasado. Y es buscar como todo eso que yo hacía, que se me hacía fácil, a veces lo identificamos como un hobby. Y digo, no, esto se me hace fácil, esto no lo voy a hacer lo que se me complica. Entonces nos enfocamos más bien en lo que nos falta y no nos enfocamos más bien en todo lo que sí tenemos, en todo lo que sí contamos con nosotros y todo eso con lo que se nos hace fácil. Eran como que todas esas cosas que nos acompañan y nos vamos a las huellas del pasado, a todo lo que nos describía y nos hacía realmente disfrutar desde los 5 años hasta los 14, 15 años, que es cuando ya conecto realmente con lo social. Entonces allí interfieren otras variables. Pero realmente tu talento lo puedes conectar allí y sigue apareciendo en la vida con esas cosas que se te fluyen. Y ahí aparecía un poco lo del emprendedor. El emprendedor viene de una idea que se le ocurrió, pero ¿de dónde viene esa idea? De Correcto. algo que tiene el talento. Entonces imagínense, si esto que es nato, que se me hace fácil, le coloco un poquito de conocimiento, ¿cómo se va a potenciar? Y entonces cuando le coloco ese conocimiento se convierte en una fortaleza. Y esa fortaleza precisamente es la que nos describe y nos dice, yo soy así. Todas estas cosas que sí tengo, que me definen, ¿ok? Son las que voy a utilizar para lograr todo lo que quiero, para lograr todo lo que me propongo. Entonces, en estos test, ¿verdad? Después de hacer como todo este paseo, me pueden contactar para acompañarlos. Pero cuando empieces a identificar, wow, pero es que a mí se me hace fácil hacer esto. Entonces, voy directo, cuando lo identifico, quién era, qué se me hacía fácil, qué disfrutaba, aplico estas baterías, estos test. En estos test te vas a conseguir, lo tienes que hacer desde ese despertar, porque las preguntas son muy específicas de autoconocimiento. Y cuando luego tengo el resultado, es como que tengo la radiografía de mí y digo, wow. Entonces pueden haber millones. O sea, entre una de mis fortalezas está la empatía. Soy psicólogo. Entonces, claro, desde la empatía puedo lograr muchísimas cosas. Y entonces cuando las traigo, esa fortaleza, no las utilizo nada más en mi emprendimiento, sino que lo llevo en mi área personal, en mi familia, conmigo mismo, cuando estoy planificando, cuando me estoy pensando.
para llevar a cabo lo que quiero lograr. Entonces, imagínate que cuando vas a definir objetivos, estás tan claro, que va a ser tan claro y que el camino va a ser tan derecho que los obstáculos los vas a surfear. Vas a montarte como en esas olas donde realmente lo vas a disfrutar y vas a decir, no hay nada que me detenga, no hay nada que me pare. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Cuando yo utilizaba todas estas herramientas con estos nadadores de aguas abiertas y los podía entrenar desde el autoconocimiento utilizando todas estas herramientas, entonces encontrábamos que esta persona por sí mismo no tiene que compartir la misma fortaleza. Puede ser que haya una persona que sea estratégico, entonces el estratégico va realmente a crear y diseñar cuál es su plan de nado. Entonces durante el momento, bueno, voy cantando, voy pensando, voy reflexionando, lo voy disfrutando, voy concentrando, voy viendo, voy disfrutando los peces de tales colores, voy viendo en el presente. En cambio, otro analítico, ¿verdad? Que tenga una fortaleza, que está dentro del agua, va realmente a ver y a visualizar absolutamente todo, 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 todo. Entonces, las diferentes estrategias, pero eso que sí tengo, que se me hace fácil hacer, es precisamente con lo que yo tengo que tener conciencia. Entonces, cuando yo me conozco, ves lo importante y lo potenciador y el valor que me da de poder verlo así en mí mismo, entonces eso me va a permitir poder llegar. Yo Eso justamente ayer, suena, eso ajá, suena, Francis, como que uno le tiene que prestar más atención a los hobbies, ¿no? Porque tú sabes que muchas veces la gente, todos tenemos un hobby, todos tenemos una actividad que nos gusta mucho, y muchas veces no la vemos como algo a lo que nos podemos dedicar, porque lo vemos como no tan importante, sobre todo lo vemos como algo que probablemente económicamente no nos dé los resultados que estamos buscando. En pocas palabras decimos, bueno, yo este, con este hobby que tengo me voy a morir de hambre. Y sé que en otras veces tú lo has conversado que tiene que ser al revés. La persona tiene que prestarle mucha atención al hobby porque el hobby es algo que te genera placer, probablemente es algo en el que eres muy bueno o tienes la facilidad para hacerlo. Y que desde allí entonces tú construyas tu realidad profesional, tu realidad personal. ¿Entendí correctamente? ¿Es algo así como lo que estoy diciendo? sí, totalmente, pero fíjate qué es lo que hay adentro del hobby. Cuando estás disfrutando, porque puede ser una actividad específica, pero ve, mira cómo tú llevas a cabo, cuál es la estrategia que utilizas, cómo describes realmente tu actividad para llevarla a cabo en ese hobby. Porque puede ser bien el hobby o puede ser todo lo que vives y lo que estás entrenando en ti, que identificas que se te hace muy fácil a llevarlo a cabo. Entonces, eso es lo que tú tienes que ver, porque tú dices, ay, esto lo hago súper bien, esto me fluye. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo desvalorizamos, que lo ponemos a un lado, lo que sí tengo porque es fácil. En cambio, me enfoco en lo que no tengo, entonces ahí es cuando conecto con la frustración, con la falta de tolerancia a la frustración y me quedo ahí. Entonces, ¿qué ocurriría si yo todas estas estrategias que yo sí tengo, las utilizo cuando tengo una situación de frustración, porque el emprendedor se somete a muchísimas frustraciones y tiene que gestionar muchísimo el error. Entonces, si tú no tienes una buena capacidad de autoconocimiento, cuando viene el error o viene la frustración, si yo no la utilizo con esta fortaleza, entonces yo no voy a poder danzar y es ahí cuando vienen todos los síntomas patológicos, ¿verdad? Cuando vienen todas las enfermedades mentales. Entonces, fíjense lo importante que es conocerte y utilizar y gestionar ese error y no verlo como un error o como una frustración o como un fracaso, sino como una oportunidad de aprender, que es un obstáculo simplemente. No es un fracaso, es un obstáculo. Porque si ese obstáculo y esa situación que está siendo muy crítica en mí, que me está generando muchísima incomodidad, yo la resuelvo desde lo que sí tengo, imagínense, si yo empiezo a promover más felicidad y a promoverme desde lo que todo y a hacerme el autorreconocimiento de lo que sí tengo, imagínense de lo que a mí me cuesta y lo utilizo con todas mis estrategias, ¿cómo realmente ustedes creen que va a ser el resultado? Totalmente distinto. Realmente voy a poderlo disfrutar y poder tener la claridad y la aceptación que este no es el camino. Si este no es el camino, es otro, pero sigue siendo el camino. Mantente constante y perseverante, es tal cual, es tal cual. Exactamente. No olviden el nadador de aguas abiertas. Si en el agua tú te dejas paralizar y te
quedas inmóvil, ¿qué va a pasar? Te vas a ahogar. En cambio, si no pudiste pasar esa ola, ¿verdad? Con un estilo de nado, utilizo el otro para poder pasar, porque tengo que pasar ese obstáculo porque la ola me llevó, entonces tengo que volver y tengo que regresar. Entonces, si yo lo logro hacer desde mi estrategia, desde la fortaleza, la empatía, tienes que definir realmente qué es lo que te fluye. Y cuando lo ubico, ya después de ahí, plantearte los objetivos de dónde estás y lo que quieres lograr, va a ser simplemente muy efectivo. Entonces, hoy en día tendríamos muchísimas más personas haciendo lo que les gusta, viviendo su pasión, viviendo la historia que quieren vivir y siendo felices. Sí, más contento. Yo creo que con Francis vamos a... Yo creo que con Francis vamos a necesitar otro episodio porque Francis ha ido tocando temas que merecen muchísimo más tiempo, ¿no? Pero a mí me gustaría hacer un resumen de lo que hemos estado conversando, quizás para los que ya se están conectando ahora al final del podcast. Si tú te estás sintiendo quemado, si tú te estás sintiendo como que estás dudando pues de tus capacidades en el emprendimiento o en el área profesional. Cuando digo el área profesional no es que el emprendimiento no lo sea, sino me refiero a que estás trabajando por una empresa, que estás en el mundo corporativo. Hay una serie de cosas que puedes hacer. La primera sería, empieza a hacer conciencia de lo que estás sintiendo, no lo ignores, no lo minimices, sé más gentil contigo mismo. Uno tiende a ser poco gentil con uno mismo, practica la empatía contigo mismo. Segundo, ya sabes que te está pasando algo. Si tienes las posibilidades de buscar ayuda y buscarte un coach, un psicólogo que te haga el transitar por este proceso, muchísimo mejor. Supongamos que no puedes hacerlo, que te toca hacerlo a ti solo. Igual hay respuestas. Identificas qué es lo que está sucediendo. Vuelve a conectar con las cosas que a ti te gustan desde que tenías los 5 a los 12 años, para que desde ahí, desde esa conciencia, pues hagas los exámenes que están con Gallup, que están con Penn State University, que están con Positive Psychology, que te ayudan a determinar cuáles son tus fortalezas. Y desde tus fortalezas empieza a trabajar tu empoderamiento. Dice, en esto lo tengo, en esto soy bueno y desde aquí asumo el control de las cosas que me están pasando y no me convierto en una víctima, sino que simplemente digo, oye, esto es algo en lo que tengo que aprender, sé que lo puedo hacer desde aquí porque en esto soy muy bueno y poco a poco vas avanzando y te vas haciendo ese cariño que como emprendedor, como profesional, tanto necesitamos. De lo contrario, puedes pasar un rato muy desagradable, un rato muy doloroso y no hace falta. Ya, como decimos en mi país, la pela del día a día es muy dura para que uno no se haga un cariño, para que uno no trate pues de buscarse los espacios donde uno encuentre este oxígeno, esta forma de volver a reconectar con lo que me gusta, con lo que soy y que al final del día te va a ayudar a concretar lo que quieres hacer. Francis, me gustaría quedarme más contigo, pero ya el tiempo es una limitante. Ha sido un gusto, me encantó verte, sé que te voy a ver otra vez en otro programa acá con nosotros. Señores, si les ha gustado el contenido, por favor, un comentario, compártanlo con sus amigos. Están las redes de Francis, los que decidan contactar a Francis directamente, adelante. En el cuerpo del video en YouTube voy a estar colocando los links de estas páginas donde se pueden hacer los assessments para conocer fortalezas. Dejaré los datos de Francis. Y bueno, nada, ha sido un gustazo. Francis, te mando un abrazo grande y un beso. Gracias Luis por todo, por la invitación y mis palabras finales para que todos se lleven de hoy, de toda esta conversación que tuvimos es, crean en ustedes, vivan el proceso, tengan espacio para entrenar su concentración, su meditación, sus actividades liberadoras y cuando tengan ese autoconocimiento desde su fortaleza, puedan sentarse a planificar lo que van a emprender, para qué lo van a emprender y así van a promover la felicidad. Así que bueno, muchísimas gracias. Ahí están todas mis redes sociales, me pueden contactar, los puedo acompañar a diseñar planes de emprendimiento desde la felicidad, desde la pasión, desde sus habilidades, desde sus talentos. Así que muchísimas gracias, me encantó Luis, una vez más encontrarnos en este espacio. Lo hiciste bien, Francis estaba nerviosa.
Francis no estaba muy segura que lo iba a poder hacer acá en el podcast. Yo le estaba diciendo que esto es un podcast relajado, que aquí se me permitían decir grosería, pero bueno, Francis se mantuvo muy, muy propia, muy educada, no dijo ni una sola mala palabra. Creo que lo único que se le salió fue a mí, pero bueno, no. Súper chévere, Francis. Gracias a ti por haber venido. Gracias por dedicarnos un tiempo. Le mando un abrazo a todos. Esto fue otro episodio de Teapot de Dominai. Ya saben, abajo en el video hay un botoncito que dice subscribe, like, share, comentario con los amigos. Pasen los temas. Hasta la próxima. Chao.